como os digo, bienvenidas. Vamos a comenzar la presentación de hoy. Para aquellas que no me conozcan, en este caso de momento Dana, pues mi nombre es Iván Rafael Losada Carpio y soy terapeuta. Hola Tere, buenas tardes. Dirijo el Instituto para el Manejo del Estrés y desde hace ya un tiempo pues he introducido en las terapias del instituto los suministros nutricionales como una manera de ayudar sobre todo digamos al tratamiento de aquellas afecciones de la esfera emocional, ¿no? Y con bastante buenos resultados. Entonces, una parte importante de la suplementación se ha relacionado durante mucho tiempo con el tema de la obesidad, ¿no? Todo el mundo tiene en la cabeza que me tomo unos suplementos porque quiero bajar de peso, o me tomo unos suplementos porque tengo bajo el hierro, porque tengo bajo el calcio. En ese concepto que la medicina occidental tiene de acudir al síntoma. Es decir, si tienes falta de hierro, buenas tardes Conchita, si tienes falta de hierro, te doy hierro, porque es la manera que yo entiendo que te voy a solucionar el problema, sin entrar en pensar que para que el hierro pase a la sangre y de la sangre pase a la hemoglobina, necesita una serie de transportadores que evidentemente no los da el hierro. Entonces, en el concepto de la suplementación, desde un punto de vista más holístico, lo que se intenta es darle al organismo lo que necesita como base, es decir, los ingredientes para que el propio organismo realice sus funciones. Esos ingredientes tienen que cumplir una serie de condiciones, tienen que estar biodisponibles, tienen que llegar. Hola Goyi, buenas tardes. Hola May. Tiene que llegar el suministro de lo que incorporemos como micronutrientes en un formato que sea digerible por el cuerpo, que sea asimilable por el cuerpo. Entonces, como os digo, la semana pasada estuvimos hablando sobre la flora bacteriana, la microbiota, en relación a la producción de serotonina y todas sus implicaciones en los trastornos de tipo emocional y de tipo digamos, psicológico y psiquiátrico, ¿no? Y hoy le vamos a dar una vuelta de tuerca y vamos a intentar entender por qué la salud de la flora intestinal puede afectar a nuestra ganancia de peso, o como en muchos casos sucede, a la dificultad que muchas personas tienen para conseguir su peso ideal, independientemente de la cantidad de dietas o la cantidad de ejercicio que puedan hacer, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a pasar a ver la presentación que os he preparado hoy. Vamos a ver. Eso es. Esta diapositiva o una parecida, si no os importa cerrar los micrófonos, porque si no, no podemos hacer la presentación. Luego damos un rato al final para poder comentar y charlar, ¿vale? Gracias. Esta diapositiva, digo, una parecida, ya habéis podido ver, donde se ve en esta parte de abajo lo que es la sangre, lo que es la arteria en este caso. Esta zona de aquí de color más claro son las células de la pared del intestino, y esto es lo que estaría en la luz intestinal. Esto es lo que estaría circulando por dentro del intestino. Entonces, la pared intestinal hace de barrera, de filtro, para que solo pasen al interior del cuerpo, a través de la sangre, aquellas sustancias que, digamos, tienen utilidad para el ser humano.
cuando por la calidad de la flora, por la manera de alimentarnos, por la cantidad de tóxicos que vamos acumulando, porque en definitiva el alimento que consumimos en muchas ocasiones está aderezado con una serie de sustancias que tienen que ver con su mantenimiento, con la potenciación de su sabor, con la... Tere, creo que tienes el micrófono abierto. Hola Isabel, buenas tardes. Lo tienes abierto, Tere, el micrófono. Entonces cada vez que mueves algo, notamos el ruidito. Entonces, como os decía, cuando la pared intestinal está... Bueno, vamos a ver, ya está. Y la Conchi, que también lo tiene abierto. Pepi, por favor, ya lo voy controlando yo, ¿vale? Porque si no, Vale. ya voy cerrando yo los micrófonos, venga. Lo que os decía, cuando la pared intestinal está en perfectas condiciones, lo que hace es un filtrado de todo aquello que puede penetrar en el organismo a través de la sangre. Pero como veis en este lado, la pared intestinal, con todos estos problemas, con la falta de esa flora bacteriana adecuada, la ingesta de tóxicos, todos los conservantes, todos los colorantes, todas esas materias que son ajenas al organismo, pueden provocar una serie de problemas. Uno de los problemas más graves es que se separen las células, como veis aquí, se separen las células de la pared intestinal unas de otras, y entonces ya no haya filtro, simplemente el microorganismo, la sustancia tóxica, la sustancia que no debe estar, pasa al torrente circulatorio. Eso explica, por ejemplo, las intolerancias alimentarias, la intolerancia al gluten, a la lactosa, porque una vez que pasa al torrente sanguíneo, el sistema inmunológico lo detecta como una amenaza y genera una serie de anticuerpos contra esa sustancia. Una de las cosas más graves es que a veces, al entrar esas sustancias extrañas, se recombinan con tejido propio del organismo. Entonces el sistema inmunitario entiende que esa parte del organismo es una amenaza y aparecen las enfermedades autoinmunes, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto, la sarcoidosis, todo eso que habéis escuchado hablar. Entonces, uno de los factores de preservación de esa salud intestinal es la flora bacteriana normal, la microbiota. ¿Cómo obtenemos nuestra flora bacteriana normal? La obtenemos en el momento de nacimiento, empezamos a nutrir nuestro aparato digestivo de esas bacterias, ¿no? Hay diferencias entre los nacimientos que son a través del canal del parto de aquellos que son a través de cesárea. Cuando un niño o una niña nacen por un parto, digamos, normal, en su salida hacia el exterior van recogiendo de las paredes vaginales de la madre aquellas bacterias que hay en esa zona. Y en esa zona hay fundamentalmente lactobacillus. Entonces, lo que hacen es sembrar su aparato digestivo de aquellas bacterias que le van a ser útiles para el desarrollo de sus defensas normales. Cuando el parto se realiza por vía de la cesárea, el contacto del niño o la niña con las bacterias, en primer lugar, es con las bacterias de la piel, con los estafilococos, los streptococos, en algún caso con los clostridium. Entonces, la dotación, digamos, inmunológica de un niño nacido por cesárea que nacido por un parto natural es diferente. Influye también luego la lactancia, porque en la lactancia materna le provee al niño o a la niña de inmunoglobulinas. No le va a dar una inmunidad de memoria permanente, pero sí le protege durante ese periodo hasta que puede formar sus propias defensas. ¿Qué pasa entonces con la flora bacteriana? Que podemos considerar que hay unas bacterias, llamémoslas buenas, y unas bacterias, llamémoslas malas.
En sentido estricto no es que haya bacterias buenas y malas, sino que cada una de las colonias de esas bacterias deben permanecer en una cantidad estable. Tenemos clostridiums en el intestino, sí, estafilococos y estreptococos y un montón de cosas más. Incluso lo que no son bacterias, tenemos virus, tenemos algún que otro hongo como las cándidas, y mientras tanto, la cantidad de bacterias se mantenga estable, la salud intestinal podemos decir que es adecuada. ¿Cuál es el problema? Cuando en un espacio cerrado, como puede ser el del intestino, las bacterias compiten por el espacio, compiten por desarrollarse, compiten por proliferar. Claro, si disminuimos un número de bacterias, en este caso las que son provechosas, le damos posibilidades a las bacterias que no lo son de crecer, de multiplicarse y de colonizar el tubo digestivo. Entonces, esta mañana me preguntaba Teresa sobre un edulcorante que yo no conocía, que no era para mí de los conocidos. Pero hay una regla, acaba en ol, y todos los edulcorantes que acaban en ol pues terminan teniendo derivan de los alcoholes, ¿no? ¿Qué pasa con los edulcorantes? En este culto al cuerpo, en este culto a la apariencia, se ha proliferado el consumo de lo light, de lo bajo en calorías, pero claro, para darle el sabor adecuado a un producto que no lleva azúcar, se recurre a un edulcorante que tiene la misma capacidad diabetogénica, o sea, hace el mismo pico de insulina, puede provocar exactamente igual los mismos trastornos de respuesta del páncreas que un azúcar, digamos, normal. Pero la publicidad es muy poderosa, entonces cuando nos dicen que una determinada bebida con gas no engorda, hay una migración de un montón de consumidores hacia esa bebida, ¿no? Evidentemente estas bebidas de cola, pues su cantidad de azúcar es desmesurada, es decir, la concentración de azúcar de un bote o de una botella de estas bebidas es absolutamente de locos. ¿Qué hemos hecho desde la más temprana infancia de los niños? Les hemos acostumbrado a unas dosis exageradas de azúcar. Entonces, cuando tú tienes costumbre de comer con mucha sal, de comer con mucha azúcar, cuando pruebas un plato que está correctamente sazonado, pero por debajo de lo que tú te has acostumbrado, no te sabe a nada. Entonces, los niños terminan rechazando aquella comida que no tiene ese grado de azúcar, ese grado de dulzor que puede tener la bollería industrial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, gracias a nuestra manera de alimentarnos, vamos matando las bacterias que nos ayudan a estar sanos y van proliferando aquellas otras bacterias que no nos ayudan a estar sanos? Pues que empieza el desequilibrio. No solo el desequilibrio que hemos hablado antes, de mala absorción, de síndromes de intestino irritable, de enfermedades autoinmunes, de intolerancias alimenticias, sino que pueden empezar a aparecer enfermedades de tipo infeccioso que tienen el origen en el propio intestino, ¿no? Entonces, dentro de la integridad de la mucosa intestinal, a mí esta gráfica me gusta mucho porque es una gráfica, os la voy a poner un poco más grande para que la veáis mejor. Vale. En esta gráfica, estas células de color azul, esto es la pared intestinal. Como veis, la pared intestinal se sitúa como las piedras de una fortaleza, unas al lado de otras y sin ningún espacio entre medias para que nada se pueda colar. Estamos hablando de partículas microscópicas que pueden pasar por los más mínimos rincones, ¿no? Mientras la pared intestinal está intacta
por fuera de la pared hay un moco, el moco intestinal, que también es una manera de proteger, y estas bacterias de color moradito son las más habituales, que son las de la flora sana, la de la microbiota sana. Las bacterias patógenas, que son estas rojas, permanecen aisladas de la pared y por tanto no pasan al torrente circulatorio. Pero en cuanto la capa de moco se adelgaza, la capa de moco es el hogar de las bacterias buenas, por decirlo de alguna manera. Si la capa de moco se adelgaza, por muchos motivos, pero entre otros muchos está lo de la falta de hidratación que tenemos en general, pero que es muy evidente, por ejemplo, en las personas mayores. Entonces, cuando esa capa de moco se disminuye y además dejan de proliferar lo que son las bacterias que nos cuidan, empiezan a aparecer las bacterias patógenas, que se empiezan a reproducir de una manera más acelerada y pueden provocarnos todos esos problemas. ¿Qué relación tienen las bacterias, la flora bacteriana del intestino con el peso, con el sobrepeso, con la obesidad, etcétera? Bueno, pues en las últimas investigaciones, aparte de lo obvio, el organismo se acostumbra a aquello que le das. Si tú te dedicas a darle al organismo mucha materia grasa, mucho azúcar, bueno, pues el organismo va almacenando ese tipo de alimentos en forma de grasa en diferentes partes del cuerpo, diferenciando entre sexos, pero también diferenciando entre personas, ¿no? Depende de cómo esté tu tiroides y una serie de cosas. Aparte de eso, que son los hábitos nocivos que me pueden conducir a la obesidad, cuando yo introduzco un tipo de alimento, estoy primando la proliferación de un determinado tipo de bacterias. Entonces, si yo como muchísimo azúcar, una de las situaciones que me van a suceder es que voy a aumentar el número de cándidas, de un hongo que hay en el intestino de manera totalmente normal, que es el productor, la Candida albicans, de esas infecciones urinarias de repetición, de esas infecciones que hay en el esfínter del esófago que producen reflujos, etc., ¿no? Entonces, mi alimentación va a modular el tipo de flora bacteriana que tengo. Bueno, pues hablábamos antes de los edulcorantes y los Clostridium. Pues resulta que hay una serie de bacterias, entre las que están los Clostridium, que cuando en el tubo digestivo está lo que se llama la fibra alimentaria, que es o bien hidrosoluble o bien liposoluble, esa fibra está pensada, sí, para darle de comer a las bacterias de la flora bacteriana, pero para darle consistencia a las heces, para ayudar al tránsito intestinal. Pero hete aquí que hay algunas de esas bacterias que denominamos malas, que son capaces de sacar hidratos de carbono de la fibra. Entonces, lo que estaba destinado a ser desechado es aprovechado al máximo y al organismo entran un montón de calorías que no tenían que entrar. Entonces, la regulación de la flora bacteriana, el otro día lo veíamos con el tema de la serotonina y todas las enfermedades del ámbito emocional, pero las enfermedades de tipo metabólicas, endocrinas, como la obesidad, que luego tiene un montón de problemas añadidos, ¿no? La obesidad favorece la aparición de diabetes, favorece la aparición de la hipertensión arterial, o sea, no es un simple hecho de estética, ¿no? Pues nosotros con nuestra alimentación estamos decidiendo qué bacterias vamos a tener en el intestino. Esta fotografía que veis aquí es una fotografía de la cándida en un microscopio electrónico. Entonces, las candidiasis, generalmente, que producen, ya digo, ese montón de enfermedades de tipo infeccioso, sobre todo a nivel vaginal, tienen un fácil recurso.
O sea, tú coges, hay una candidiasis, te pongo un metronidazol, como cuando dudo si es una candidiasis o no, te receto un antibiótico de amplio espectro, y ese antibiótico lo que va a hacer es arrasar con una buena parte de la flora bacteriana. ¿Se va a llevar por delante flora bacteriana de la denominada mala? Sí, pero también se va a llevar por delante flora bacteriana de la que consideramos buena. Entonces, el uso indiscriminado de antibióticos, no solo de antibióticos, porque hay otros digamos, medicamentos que también lo producen. Una dieta desequilibrada en cuanto a lo que comemos. Esa ingesta de azúcar excesiva de la que no siempre somos conscientes, porque hay un montón de alimentos que llevan azúcar y que nos sorprendemos cuando lo descubrimos, porque no nos entra en la cabeza que determinadas cosas tengan azúcar. Son tremendamente adictivos, porque el azúcar es más adictiva que la cocaína. Se han hecho experimentos con ratones en los que a los ratones se les ponía un recipiente con agua y con cocaína y se les habituaba a ser consumidores de cocaína. Cuando ya eran drogadictos a la cocaína, se les colocaba de manera añadida un cuenco con agua con azúcar. Pues los ratones, a pesar de su dependencia a la cocaína, consumían más azúcar que cocaína. El azúcar tiene un factor adictivo tremendo. Entonces, claro, si empezamos en nuestra más tierna infancia consumiendo cantidades de azúcar totalmente exageradas, cuando llegamos a la vida adulta no es un capricho, es que nos hace falta el azúcar. ¿Quién se pone las botas con el azúcar? Nuestra amiga la Cándida. A la Cándida albicans le encanta vivir en medios plagados de azúcar y cuanto más azúcar hay, más se reproduce. Entonces, el eje entre el intestino, nuestro páncreas y el cerebro generan una serie de comunicaciones en los que, dependiendo de las señales que vengan del intestino, el cerebro va a inducir unas conductas u otras. Por ejemplo, cuando tenemos una dieta que no es lo suficientemente diversa o no es lo suficiente, aún siendo diversa, no tiene la calidad que tiene que tener, ya os he hablado alguna vez del déficit que hay en frutas y verduras por la falta de maduración al sol. O sea, el sol es un catalizador de un montón de procesos. De hecho, podemos respirar y seguimos vivos porque gracias al sol hay unas plantas que en el proceso de la fotosíntesis convierten la energía del sol en energía que puede ser consumida por un herbívoro, que luego a ese herbívoro se lo come un carnívoro y entramos en la pirámide, digamos, de la evolución. Claro, cuando yo consumo o productos de baja calidad nutricional porque están producidos de esa manera o porque mi dieta es muy poco variada, tengo una serie de déficits crónicos. Y el organismo, la única manera que tiene para intentar procurarse ese micronutriente es diciéndole al cerebro: me hace falta magnesio, me hace falta selenio, me hace falta lo que sea. Y el cerebro solo tiene una manera de actuar, que es generando apetito. Al generar apetito, el cuerpo tiene la fantasía de que vamos a terminar comiendo selenio, comiendo magnesio o manganeso. No, lo que comemos es azúcar, comemos grasas, comemos bollería, porque lo que nos ha dado es apetito. No hay un mensaje claro donde nos diga que lo que nos hace falta es selenio. Entonces, imaginar ese montón de factores que tienen un punto de encuentro común, que es el tubo digestivo, que hacen que yo pueda ir engordando. Pero ¿qué pasa cuando una persona dice: yo es que como poco y sin embargo no bajo de peso o sigo engordando? En ocasiones el daño que hay en la flora bacteriana es tan grande que, aunque te alimentes con poca cantidad, primero habría que ver si esa alimentación de poca cantidad es verdaderamente
interesante desde el punto de vista nutricional, ¿no? Pero en segundo lugar, si tienes esa flora bacteriana que está sacando azúcar incluso de la fibra que tenía que servir de desecho, estás introduciendo una cantidad de calorías en el organismo tremendas. Si tomamos en cuenta que eso que nos llama, que de eso que nos dicen que es light o bajo en calorías, efectivamente lo es en origen. Cuando tú ves la capacidad calórica de un edulcorante o de una bebida que no tiene azúcares añadidos y no sé qué, efectivamente en el envase eso es verdad. Pero si esos edulcorantes que se le añaden a esos productos hacen proliferar esas bacterias que aprovechan, por ejemplo, la fibra para producir azúcar, el círculo se termina de cerrar. Aunque digamos yo no como azúcar, yo no como dulces, porque tenemos la sensación de que el azúcar solo es la que está en el azucarero. Pero si revisamos las etiquetas de los alimentos que hay en un supermercado, un porcentaje muy alto de esos alimentos lleva azúcar. Entonces, tenemos que intentar cuidar esa flora bacteriana, repoblar esa flora bacteriana de manera adecuada y además alimentar a la flora bacteriana con aquellas cosas que le vienen bien a las bacterias que nos protegen y no a las bacterias que nos perjudican. Entonces, ¿cómo podemos hacer en un momento en el que la producción industrial de alimentos evidentemente los alimentos necesitan ser recogidos en verde para ser madurados controladamente en frío o con productos químicos? El otro día os hablaba del carburo. El carburo fue un combustible que se utilizó durante muchos años para la iluminación. Pues con el carburo se retrasa la maduración de los plátanos, por ejemplo. Entonces, claro, el carburo tiene un componente volátil tan importante que el carburo en contacto con el agua estalla. O sea, hay una serie de circunstancias de ese producto químico en concreto que la industria agroalimentaria, ya digo, porque la cantidad de gente que somos y nuestra manera de consumir ha llevado a que esa revolución verde de los años 50 en los Estados Unidos haya intentado sacarle el mayor rendimiento por hectárea de terreno, produciendo una serie de comestibles, no sé si alimentos, pero bueno, comestibles, en los que se ha introducido la ingeniería genética, ahí están los transgénicos. Entonces, estamos introduciendo en nuestro organismo una serie de sustancias que terminan estropeando nuestra pared intestinal, nuestra flora, y como consecuencia generándonos todos esos problemas, ¿no? ¿Qué necesita nuestro cuerpo para funcionar? Necesita los ladrillos. Estamos empeñados en darle al cuerpo las formas creadas, los edificios hechos, y no vamos a tener la destreza desde el lado de la mente humana de crear esas proteínas que el organismo crea para su funcionamiento, crearlas en un laboratorio de mejor calidad que ellos, o sea, que las que crea el propio cuerpo. ¿Qué le tenemos que dar? Le tenemos que dar las herramientas, los ladrillos, unos nutrientes que sean fáciles de consumir, que estén biodisponibles, que se absorban bien, que se den en la dosificación adecuada, que estén libres de todo ese tipo de tóxicos que terminan acumulándose en el cuerpo, porque los tóxicos que no forman parte del alimento, por ser tóxicos necesitan ser tratados dentro de nuestro cuerpo de una manera especial. ¿Qué hace el cuerpo? O los diluye en agua y tenemos un montón de retención de líquido, o los encapsula en grasa esperando que vengan mejores momentos para poder excretarlos, ¿no? Os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis cómo la presentación de un determinado nutriente puede ser más fácil de digerir para el organismo que otro. En este caso os voy a presentar un aceite de omega 3 en su formato normal y en un formato que se encapsula con el agua y atraviesa la barrera del estómago sin ser digerido.
con lo que prácticamente el 100% del omega 3 que ingerimos es absorbido en las primeras porciones del intestino. Voy a poner la grabación, dura 2 minutitos. En el vaso que veis que no tiene logotipo, pues están echando un omega 3 de origen animal, de pescado, un aceite exactamente igual que el que veis en el segundo vaso, y exactamente igual que en el tercero. En el tercer vaso la única diferencia es que ese omega 3 no procede del pescado, sino que procede de unas algas que se cultivan para su obtención. En el caso del omega 3 habitual, digamos, después de pasado el momento del agitado del agua, el aceite se va a donde se va el aceite siempre, a la parte superior del agua. Mientras que en los otros dos vasos se produce una emulsión que facilita lo que es la absorción de ese omega 3 dentro del organismo. Entonces, la eficacia de una suplementación nutricional no solo tiene que ver con lo que lleva, tiene que ver de qué manera están combinados los nutrientes que lleva la composición, pero cómo se presentan de manera biodisponible para ser absorbidos. El ejemplo más clásico es el de la curcumina o el del calcio. La curcumina, que es un magnífico antiinflamatorio que viene de la medicina ayurvédica de la India, es una especia, ya conocéis todos el color y se utiliza como condimento, pero además tiene unas propiedades tremendamente antiinflamatorias. En los últimos 25 años, la investigación médica ha confluido en que hay una serie de hechos comunes en un montón de enfermedades, y uno de los hechos que se repite continuamente es la inflamación. Hay inflamación en la diabetes, hay inflamación en la obesidad, hay inflamación en el propio cáncer, porque en los ambientes inflamatorios, que en principio aparecen como defensa del organismo, esa defensa a través de la inflamación termina perjudicando a los tejidos donde se radica. Entonces, esa cúrcuma que es buena para la inflamación, como no resiste el paso por el estómago a través de toda la acidez que hay en el estómago, tienes que tomar ingentes cantidades de curcumina. Lo mismo pasa con el calcio. Todos aquellos micronutrientes que son sensibles al ácido, al pasar por la barrera del estómago tienen problemas. ¿Qué es lo que ha conseguido Fitline? Ha conseguido englobar en una presentación una serie de compuestos que algunos de ellos son muy llamativos porque no todos los suplementos nutricionales incorporan la microbiota, pero todavía menos incorporan la fibra que sirve de alimento a esta microbiota. Muy pocos incorporan los polifenoles, que son esos elementos que se producen en las frutas y verduras cuando maduran al sol. Si no hay sol, no hay polifenoles. Se puso de moda hace muchos años unos extractos de uva que reducían el estrés oxidativo y se vendía como un rejuvenecedor, y es verdad. O sea, al final la uva es un fruto que por lo general se recoge en su punto de maduración y por tanto es uno de los frutos que dispone de más polifenoles. Esta composición tiene hierbas ayurvédicas que en Occidente son muy poco utilizados, y tiene desde hace años extractos de algas. ¿Esto es un capricho? No. Esto es una potenciación de unos elementos con otros para producir el efecto que deseamos. Un complejo de vitamina B para tomar por la mañana, los polifenoles, las ayurvédicas, las algas, el selenio, la flora bacteriana y su alimento, la cúrcuma y 3 vitaminas, E, A y C. Ese es un sobre para la mañana que te da las
necesidades que necesitas durante el día, las tienes cubiertas. Y para irte a la cama, pues lo que tienes es una serie de minerales, porque me habéis escuchado alguna vez que por la noche lo que se produce en el organismo es lo mismo que se produce en las ciudades. Salen los servicios de limpieza, salen los servicios de mantenimiento, los de arreglo de las calles, los de la iluminación. Pero claro, necesitan materiales. Necesitan materiales porque hay reparaciones que son urgentes. Cuando yo por la noche no tengo un aporte de esos materiales que el cuerpo necesita, el cuerpo lo que hace es irlos quitando de otros sitios. Si necesito calcio para que la bomba de mi corazón funcione bien, si no hay calcio, pues me voy al hueso y le quito calcio, por poneros un ejemplo fácil, ¿no? Y una de las partes importantes de esta toma nocturna es que alcaliniza el medio interno. También habréis escuchado hablar que aparte de la inflamación como el lugar común de muchas enfermedades se desarrollan en ambientes ácidos y entre otras el cáncer, ¿no? Entonces, muchos autores han estimado que sería oportuno alcalinizar el medio interno para reducir las consecuencias de estas enfermedades. Voy a pasar un poco de prisa por aquí porque os lo quiero enseñar luego. Este sería el sobre de la mañana, lo que habéis visto antes separado. Es una presentación que nos permite tomarla sin problemas. Mi aportación personal, aparte de mi propio consumo de este producto a diario, es que desde hace ya casi un año, mi madre, que tiene 93 años, empezó a tomar esto. ¿Y por qué le empecé a dar esto? Porque tenía unas infecciones de repetición con el tema de las cándidas. Cada 10 o 12 días volvía a tener infección, la tira de la orina daba positiva y le ponían un antibiótico. El estado general de mi madre se veía evidentemente perjudicado por el antibiótico. Quien haya tomado un antibiótico sabe esa sensación interna que tenemos cuando tenemos que tomarnos un antibiótico porque tenemos una infección. Bueno, desde estos casi un año que lleva mi madre tomando este pack de mañana y noche, no ha vuelto a tener una infección de orina. Entonces, el cuerpo, cuando recibe aquello que necesita para cumplir sus funciones, deja de necesitar la intervención externa para solucionar el problema. La clave está en, si me dedico al síntoma, utilizo algo que ataque al síntoma. Si veo al ser humano como un ser más complejo y no me centro justo en ese órgano, en ese tejido o en esa parte del cuerpo, si le doy lo que necesita el ser humano como conjunto, pues probablemente él mismo sea capaz de regenerarse. Este es el sobre de por la noche, ¿vale? Y este otro que os lo he puesto fuera es el complejo de vitamina B que hemos visto antes, pero con un añadido. Este compuesto tiene un potenciador de la concentración de oxígeno en la sangre, que lo que hace es, cuando tomas este producto lo usan los deportistas, por ejemplo, para irse a entrenar. Utilizan este para irse a entrenar y utilizan este para recuperarse, como si fuera un Gatorade, por decirlo de alguna manera. Entonces, este Activase lleva una molécula que aumenta entre el 8 y el 14% la concentración de oxígeno en sangre. Como sabéis, los deportistas en España se van a Sierra Nevada para que en una altitud superior a la que van a competir luego, su organismo, al tener menos oxígeno en el ambiente, produzca más glóbulos rojos y por tanto más hemoglobina, de manera que cuando bajan a competir, su resistencia, su oxigenación es mayor. Claro, eso tiene un límite, porque ya habréis escuchado algunos escándalos de dopaje donde se les traía la sangre a los deportistas cuando estaba llena de hemoglobina y se le ponía después y tal. Claro, el hematocrito, eso que mide el nivel de hemoglobina por fracción de sangre, en el deporte tiene un límite. Bueno, pues con los productos de PM, con los productos Fitline, consigues un efecto similar,
pero sin incurrir en la posibilidad de ser sancionado por doping, ¿no? Todos los productos de Fitline que utilizan los deportistas, que son todos, no dan positivo en los controles antidoping ni solos, ni juntos, ni tomándolos en combinación. Ahora quiero enseñaros en directo, un segundito. Luego os dejo los enlaces para que podáis indagar un poco más. Esta es la página de Fitline. Tenéis en el... No me doy cuenta si en el cuerpo luego del vídeo, pero bueno, si alguien... En una diapositiva está, si alguien necesita el enlace os lo puedo pasar. Esta es la página de Fitline. Hoy me ha llegado un comunicado que ha llegado la empresa al número 1 del top 100 en empresas de suplementación nutricional. Estábamos en el número 13, me parece. Y hoy, desde hoy, PM Internacional es la primera empresa del mundo de suministros nutricionales. Entonces, dentro de los productos que podéis encontrar, a ver si me la quiere abrir, un segundito. Ahora. Bueno. ¿Sí o no? Exacto. Bueno, voy a poner un poco más grande lo que es la ventana para que no veáis tanto blanco, que el blanco no nos ayuda en nada. Vale. Entonces los productos de suplementación van dirigidos por un lado al tema alimenticio, al tema nutricional puro y duro. Hay otra parte dedicada fundamentalmente al deporte y hay una parte dedicada a la belleza, ¿vale? Entonces, los productos van desde, este es por ejemplo un aerosol, un dosificador bucal que salió hace unos meses con una patente que ya llevaba años en la empresa, que lo que intenta es darte una sobreprotección cuando en el momento de pandemia que estamos puedes tener más contactos en el transporte público, cuando vas a trabajar, etcétera, ¿no? Y luego hay una serie de productos específicamente para una serie de edades, productos de belleza no solo, digamos, por dentro, sino, digamos, no solo por fuera, sino también por dentro. Es el caso de este que os señalo. Este es un producto que es un concentrado de colágeno que no solo se usa para el tema de la belleza, evidentemente se usa para la mejoría de las articulaciones y de lo que es el aparato locomotor, pero que claro que sin que lo puedas evitar, pues además ayuda a la regeneración de la dermis, al crecimiento del cabello, etcétera, etcétera. Dentro de los más, hay una parte que tiene que ver con los ácidos grasos, con los omegas 3, tanto vegano como normal, con la enzima Q10, con el tratamiento tópico de la alopecia, de la caída del pelo. Y luego están los suplementos nutricionales que os he enseñado antes, que son estos que tenéis aquí. Y como cosa fundamental para esperad un segundo, como cosa fundamental para lo que vamos a hablar hoy, lo que estamos hablando hoy del control de peso, a ver, hay una serie de productos que están destinados a sustituir una serie de comidas al día, 1, 2, incluso 3, porque son alimentos completos, para procurar ese descenso de peso, ¿no? Pero digamos que esta fase sería inútil sin haber procurado una depuración y una regeneración del intestino. A mí me gusta decir que es como pintar una pared que está llena de grasa. Aunque el aspecto en los primeros momentos pueda ser el adecuado, sabemos que esa pintura finalmente se cae. Entonces, el trabajo, digamos, la labor más duradera y más positiva viene de intentar devolverle la homeostasia, la normalidad al cuerpo,
y que sea el propio cuerpo el que se regule. Dentro de los productos dedicados a la, digamos, a la nutricosmética, pues hay desde limpiadoras, tónicos, cremas hidratantes, serum, incluso hay dentro de la rama de belleza y de salud, hay unos protectores solares en los que son totalmente revolucionarios, porque en vez de ser protectores que evitan que el sol penetre, pues son protectores que lo que hacen es filtrar el sol, pero dejan entrar a la capa de la dermis las partes positivas del sol, ¿no? Cosa que no hacen el resto de las cremas protectoras, que simplemente ponen una capa por encima para evitar que los rayos del sol entren. Aquí en la latitud en la que nos movemos, eso puede ser más o menos importante, pero en lugares donde el sol es escaso, el hecho de poner esos protectores que impiden la entrada de los rayos del sol, pues pueden dar problemas de absorción del calcio, de fijación en el hueso, etc. Bueno, vamos a ver. Volvemos a la presentación un momento y os voy a... Vale. Bueno, aquí tenéis os lo voy a dejar luego en el vídeo, y el que quiera los datos os lo paso. Son los enlaces para entrar en la página web y los enlaces para el registro de distribuidores. Quiero evidentemente dar las gracias, no sé qué tiempo tenemos, pero sí, yo creo que tenemos tiempo para tener un ratito de coloquio.